Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Bueno, buenas tardes a todo el público de Spanish Public Radio. Soy Erika Erdeli y tengo el gusto de presentarles el día de hoy esta tercera emisión del programa Voces del Español. En el primer programa dimos un panorama general de los hablantes del español en el mundo, después en los Estados Unidos y en particular aquí en la ciudad de Chicago. En el segundo programa tuve el gusto de entrevistar a un representante de las escuelas públicas de Chicago y hablamos sobre la importancia de la enseñanza del español en las escuelas de esta región. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar a Claudia Cárdenas, a la maestra Claudia Muñoz, quien es la coordinadora del Departamento de Español de la UNAM Chicago. Como nuestro público sabe, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una sede en esta ciudad y una de las funciones sustantivas que se realizan aquí es la de difundir y enseñar la lengua y la cultura de nuestro país. De manera que en esta sede el Departamento de Español es muy importante. Y en este año en particular estamos dándonos a la tarea de hacer una serie de reflexiones porque es un año muy especial este 2019, estamos festejando los 15 años de la estancia de la sede de la UNAM en Chicago. Estamos aquí en 350 West Erie Street y casi esquina con Orleans en el centro de Chicago. Y aquí una de las funciones cotidianas e importantes es la enseñanza del español. Entonces, esto nos lleva en este año, en estos 15 años de actividad en Chicago, a reflexionar sobre la historia, la experiencia que hemos tenido, entre otras cosas, enseñando el español, en particular el español de México, aquí en Chicago. Entonces, para esta tarea le he pedido a Claudia que participe con nosotros en el programa de hoy. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y hola a todos. Entonces, bueno, Claudia, te quiero preguntar para que compartas con todo nuestro público quiénes son y cómo son las personas que solicitan clases de español a la UNAM Chicago. Bueno, ¿quiénes son? Pues tenemos 3 perfiles muy bien identificados de las personas que vienen con nosotros para estudiar español. Tenemos a la persona que tiene una lengua diferente al español, puede ser inglés primordialmente u otra lengua, y que buscan la oportunidad de aprender la lengua para viajar, por ejemplo, o para propósitos familiares porque tienen algún pariente o tienen amigos o conviven con gente que habla español. O están casados con alguien. Que habla español o que la familia de sus parejas habla español. Entonces, tienen un interés personal para estudiar español. Tenemos también a aquellas personas que han aprendido español en casa por los abuelos o por los padres aquí en Estados Unidos, personas que han nacido en Estados Unidos o que nacieron fuera de Estados Unidos en algún país latinoamericano y que vinieron a este país desde muy chiquitos. Entonces, quieren reconectarse con su lengua, aunque no sean necesariamente de México, pero quieren reconectarse con el español y buscan una manera de hacerlo. Sí, y también tenemos gente mexicana que nace en México y que emigra a Estados Unidos ya a una edad un poco después de los 10 años de edad. Entonces tienen la oportunidad de ellos de aprender a leer y a escribir en español e ir a la escuela en México.
y la vida los trae a este país y durante su educación en este país pues dejan a un lado el español y quieren reintegrarse después, quieren volver a recordar lo que era escribir en español, por ejemplo, hablar más en español y a lo que era leer en español. Entonces tenemos estos tres tipos de personas y bueno, entre las personas que tienen una lengua diferente al español como primera lengua, tenemos también profesores de español en todos los niveles que están interesados en continuar desarrollando su español, ya sea en la parte de gramática o la parte de ortografía y escritura, o en la parte de metodología de enseñanza del español, por ejemplo. Bueno, eso es justo lo que te quería preguntar. Entonces, si tenemos a los que quieren aprender español, pero que no saben nada de español o nunca habían tenido contacto con el español, por un lado. Y tenemos a los que, pues, sí han tenido contacto con el español, sea, como dijiste, por padres, abuelos, o ellos mismos quizá nacieron en México y estuvieron allí cuando eran niños. ¿Qué hacen con todo este público de personas? ¿Están aprendiendo en los mismos salones de clase? ¿Son los mismos programas? No, como son perfiles diferentes, lo que ha creado la UNAM en Chicago es precisamente una diversidad de programas dependiendo de los intereses y de los propósitos que cada audiencia tiene, ¿no? En particular, si hablamos de las personas que no tienen el español como primera lengua, estamos hablando de personas que necesitan el español como segunda lengua, como una lengua extranjera. En esta vertiente tenemos la posibilidad de darles clases de español general, como se conocen, o también si tienen alguna profesión en específico, nosotros desarrollado programas especiales para profesiones como el trabajo social y el área de la atención médica, por ejemplo. Entonces, ese es un perfil y ese es un público en específico. Para las personas que tienen el español como lengua, como primera lengua, y hablo particularmente de las personas que aprenden el español en este país en casa, tenemos un programa especial para ellos porque el proceso de aprendizaje del español es muy diferente para ellos. Me estoy imaginando, Claudia, que mucha de la gente que nos está escuchando, ya que nos están escuchando en esta estación de radio que se llama Spanish Public Radio y que ya son hispanohablantes, quizá la mayoría de los que nos escuchan están en ese supuesto que acabas de mencionar, ¿no? Son personas que hablan el español, pero que por alguna razón quieren mejorarlo. ¿Qué razones pueden tener para querer mejorarlo? ¿Qué necesitan mejorar de su español? Bueno, pienso que la palabra más apropiada sería que quieren desarrollar o regresar a su español. Hay que considerar que muchas personas que nacen en este país y aprenden la lengua en casa no tienen la oportunidad de aprender a leer y escribir en un contexto educativo. Quiero decir que lo aprenden escribiendo en cuentos de niños en casa o en muchas ocasiones hemos encontrado que hay personas que aprenden a leer y escribir en español a través de las iglesias. La Biblia, por ejemplo, es uno de los primeros libros en los que se acercan en español, ya sea para leerla o para copiar páginas de la Biblia y empezar a escribir en español. Entonces, claro, no es lo mismo estar en México, por ejemplo, en otro país latinoamericano e ir a la escuela y tener clases de lectoescritura. Recuerdan muchos de ustedes, los que nacieron afuera de Estados Unidos, que íbamos a la primaria y teníamos que hacer bolitas y planas de A y planas de E y B y de la D. Entonces, eso es lectoescritura. Eso ayuda mucho a desarrollar la escritura en español y también la lectura. Entonces, ese tipo de desarrollo educativo no se tiene en este país para los hablantes que aprenden español en casa. Entonces, tienen otro proceso, de ahí que lo que queremos darles es la oportunidad de que desarrollen esa parte de escritura y de lectura en español, ¿sí? También que recordar que muchas de estas personas que han nacido en este país y que hablan español en su casa son bilingües. Quiero decir que si bien tienen el español en casa como primera lengua,
fueron a la escuela o han ido a la escuela en este país en inglés. Entonces tienen una lengua dominante, en este caso es el inglés, donde han desarrollado todas esas habilidades de escritura y de lectura y que solamente pueden transferir al español, pero necesitan un ambiente académico, un ambiente educativo formal que brinda la escuela para poder desarrollarlo. Qué bien. Mira, quiero compartir con el público que la mayor parte de mi experiencia como profesora de español ha sido en México. Y para mí, venir aquí a los Estados Unidos y encontrar estos ambientes de aprendizaje ha sido un gran aprendizaje para mí, porque es una realidad con la que yo no convivía cotidianamente en la Ciudad de México. Entonces, una de las cosas que me ha sorprendido y a veces hasta me apachurra el corazón, te lo voy a decir, bueno, tú lo sabes, es que viene gente, que escucho hablar gente, a veces son profesores en escuelas duales o bilingües en este país, a veces son, bueno, personas de todas las profesiones que hablan español, en este supuesto que dices tú que lo aprendieron en casa, pero que me dicen, ay, qué pena, es que mi español no es muy bueno. Ay, es que, bueno, tampoco mi inglés es muy bueno, entonces ni mi inglés ni mi español es muy bueno, y entonces yo los veo que se sienten de alguna manera como con un déficit lingüístico, cuando en realidad yo desde mi perspectiva como mexicana digo, a ver, me está hablando en español, estamos en Estados Unidos, yo le entiendo perfectamente todo lo que me dice, para mí su español es suficientemente bueno y seguramente su inglés es mucho mejor que el mío, entonces como que quisiera entender de qué se quejan estas personas, porque veo que tienen una preocupación, pero yo no percibo cuál es. O sea, en México ser bilingüe es algo que muchísimos quisiéramos tener y no muchos lo logramos, porque pues en México la lengua dominante es el español y aunque sí nos enseñan el inglés en las escuelas, casi nunca es suficiente para tener una conversación fluida con una persona, como yo veo que sí lo tienen, esta conversación fluida las personas bilingües de aquí de Chicago. Bueno, aquí has tocado importantes conceptos y que también son diferentes. Bueno, hay que entender que el bilingüismo no es el pensar que una persona es monolingüe en dos idiomas, ¿no? Que es monolingüe en inglés o que es monolingüe en español. Y se puede comparar también con la gente, con nuestros mismos países latinoamericanos y la gente que habla una lengua indígena. ¿Sí? Son ambientes donde conviven lenguas. Si las lenguas se ponen en contacto, en países latinoamericanos la lengua indígena está en contacto con el español, por ejemplo, y con otras variantes de su lengua indígena. Eso es importante caracterizar. Y también aquí en Estados Unidos el español está en contacto con el inglés y al mismo tiempo con otras variantes del español. O sea, no es solamente el español de origen mexicano, pero el puertorriqueño, en esta región especialmente en Estados Unidos y en particular en Chicago. Y en otras partes de Estados Unidos será otra variedad del español. Entonces, más que una queja, es una percepción, ¿sí? Recordemos que la lengua está sujeta al contexto social donde se usa y a las personas que lo usan. Entonces, las lenguas tienen también un estatus en esa sociedad. En este país, por ejemplo, sabemos en Estados Unidos que la lengua dominante es el inglés. Entonces, tiene un estatus importante, reconocido y promovido. Reconocido en todas partes, en la Constitución, etcétera, en todas las formas sociales para pedir trabajo y oficiales en la educación, etcétera, ¿no? El español es una de las lenguas minoritarias en este país, en Estados Unidos, por lo cual no tiene el mismo... ¿Es la lengua de la inmensa minoría? Exactamente, y creciendo cada vez más esta inmensa minoría. Es el eslogan de Spanish Public Radio, ¿no? Salvador. Así es. Y es muy cierto, ¿no? Sí, es muy silenciosamente somos el español, es la segunda lengua de Estados Unidos. Sin embargo, no tiene el mismo estatus
a nivel federal, ¿no? No tiene estos elementos de promoción y conservación, sino de tolerancia y de convivencia, sobre todo. Esa es la política lingüística de este país con otras lenguas. Y eso también es importante considerar, ¿no? La política lingüística de los países, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en México no hay un elemento oficial donde diga que el español es la lengua oficial, ni siquiera en la Constitución lo dice. Es cierto. Pero lo sabemos, o sea, sabemos que la lengua dominante en México es el español y las lenguas indígenas son de convivencia. Y que hemos tenido a bien en México apoyar y conservar y promover las lenguas indígenas a través de décadas muy recientes. Claro, ¿no? Estamos hablando de menos de 10 años, o por lo menos en los últimos 10 años se ha hecho algo realmente valioso y al respecto para rescatar y promover y conservar y preservar nuestras lenguas indígenas. Entonces, eso es una manera de entender que las personas que son bilingües, que tienen dos lenguas, pueden tener más desarrollada la lengua dominante que la lengua de herencia, en este caso, como que es realmente el nombre, ¿no? Cuando nosotros aprendemos una lengua en casa, no por la escuela, sino por nuestras familias, es la herencia lingüística que tenemos, ¿no? En México o fuera de Estados Unidos son las lenguas indígenas, en Latinoamérica, y en Estados Unidos será, entre muchas otras lenguas, el español. Entonces, tomando en cuenta esas circunstancias, se puede entender que no muchos hablantes de español tienen la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades lingüísticas, ¿no? De ortografía, de sintaxis, de vocabulario, para usar el español como ellos quisieran usarlo o necesitan usarlo. Y también hay que recordar que pues todos nosotros somos jueces lingüísticos muy severos con nosotros mismos y con los demás, porque tenemos la tendencia natural de comparar nuestra lengua con otras. Entonces, por ejemplo, claro, ¿no? Nosotros, Salvador, tú y yo aprendimos inglés como una segunda lengua, ¿no? No crecimos en un ambiente de inmersión donde habláramos en inglés todo el tiempo, ¿no? Lo aprendimos en la escuela, entonces nuestro proceso es diferente y pues bueno, tuvimos la oportunidad de desarrollar esta lengua a niveles académicos, por ejemplo, que nos han permitido hacer muchas más cosas. Sí, en esta parte del español aquí en Estados Unidos no todos tienen la oportunidad de desarrollarlo hasta ese nivel, ¿no? Hasta el nivel académico. Y pues la característica, o digamos que no uso la palabra queja, sino más bien el sentimiento general es no poder expresarse a ese nivel que otros pueden expresarse, ¿sí? Las personas que aprenden español en este país tienden a compararse con un monolingüe de español o con alguien, con su familia en México, ¿no? Y no faltan los familiares que se burlan de nuestros bilingües aquí en Estados Unidos porque hablas pocho y haces esto y mezclas el inglés y el español, entonces bueno, inglés, yo llevo 8 español, meses ¿no? aquí y ya mi esposo me dijo que hablo pocho. ¿Cómo pudo ocurrir eso tan pronto? Pues la asimilación, ¿no? Es la asimilación. Hay mucha gente que tiene la habilidad, la facilidad de adecuar el oído a diferentes patrones de estrés y pronunciación, por ejemplo, en otros países, ¿no? Entonces, estoy segura que si tú te vas a España y escuchas a todo el mundo cesear, vas a empezar a cesear, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una manera de asimilarlo. Y es básicamente eso, ¿no? Hay que recordar que, bueno, precisamente estas lenguas en contacto, aquí en especial el español en Estados Unidos, como conviven todos los días con el inglés, ¿sí? Los bilingües desarrollan un sistema lingüístico único, o sea, un sistema único. No es que desarrollen un sistema en inglés y un sistema en español y que tengan dos sistemas diferentes. Es uno solo. Es uno solo, solamente tienen más palabras, sí, vamos a decirlo así, mucho más palabras en la lengua dominante que en español. Pues qué interesante todo lo que nos estás diciendo, Claudia. Muchas gracias. Tengo más preguntas que hacerte, pero vamos a irnos a una breve pausa y enseguida te hago mi siguiente pregunta.
SPR. Su estación para escuchar noticias, 13 horas en París. música, Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. y mucho más. Bienvenidos todos de nuevo a esta tercera emisión de Voces del Español. En esta segunda parte del programa en el que estamos entrevistando a la maestra Claudia Muñoz, coordinadora del Departamento de Español aquí en la UNAM, Chicago. En la primera parte del programa estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de público que se acercan a nosotros para pedir clases de español. Entonces ya nos comentó Claudia que vienen a la UNAM Chicago tanto personas que son hablantes de inglés o de otras lenguas y que por primera vez se van a acercar al español, y vienen también personas que ya hablan el español por diferentes circunstancias personales o familiares y que desean también mejorar su español. También comentó Claudia que hay profesionales que atienden público hispanohablante y nos comentó que también se ofrecen clases a trabajadores sociales, a médicos, abogados, a todo tipo de personas que requieren tener un contacto, ¿verdad?, con personas que hablan el español. Entonces es muy diverso y la demanda realmente de clases de español y de aprender español en esta área de los Estados Unidos es bastante alta, pues justamente por la cantidad de hablantes que tenemos. Y por lo tanto, sabemos también que se está necesitando mucho profesionales preparados para enseñar esta lengua, tanto en las escuelas públicas como en las universidades, como a todos los niveles, ¿verdad? Necesitamos profesores que enseñen y enseñen bien. Y entonces, Claudia, quiero hacerte esta pregunta, que me estoy imaginando que quizá podría ser la pregunta de algunas personas de nuestro público. ¿Es fácil enseñar español? Si yo hablo español, ¿lo puedo enseñar? Porque puede ser a lo mejor una oportunidad de trabajo para todos aquellos que hablamos el español y que pues quisiéramos ayudar a otros a que también lo hablen. Por supuesto que es una gran oportunidad para todos los que hablamos español. Hay muchas personas que están en este país y que han hecho una vida en la enseñanza del español, ¿no? Tal vez tienen una profesión muy diferente a la enseñanza, son abogados, son economistas, son psicólogos, son dentistas y terminaron dando clases de español en este país por muchas razones. La respuesta no es tan fácil, pero sí te puedo decir que es un privilegio en primer lugar, ¿no? La enseñanza de tu lengua es un privilegio, es una gran oportunidad, es el que puedas compartir no solamente las palabras que usas para comunicarte, ¿no?, sino el significado y la cultura que viene con este significado, etcétera. Es un gran privilegio compartir absolutamente esta parte. Es verdaderamente gratificante. El español es una lengua compleja, tiene su complejidad. Entonces, apuntabas muy bien, sí. Muy rápidamente te comentaré que mi primera experiencia dando clase de español fue enfrente de un grupo en una universidad estadounidense. Fue un nivel 1, o sea, un básico 1. Los estudiantes no tenían nada de español. Yo no tenía nada de experiencia y pues yo lo intenté a enseñar como yo recordaba que me lo habían enseñado en la escuela primaria, ¿no? Con las conjugaciones. Y este es mi presente y empecé a conjugar. Y me di cuenta que mis estudiantes estaban todos pasmados y con cara de, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué pasa con esto? Yo no tenía ninguna preparación para dar clases de español. Yo hice mi licenciatura en enseñanza de inglés, entonces... entonces ya eras maestra de idiomas. Ya era maestra de idiomas, claro, pero como esa es una alternativa diferente, ¿no? Pero para muchas personas que no han tenido tampoco la preparación en la enseñanza de una lengua, es un reto. Sí, es un reto porque hay que educarse, ¿sí? Una cosa es poder hablar la lengua y otra cosa es reflexionar del qué uso cuando hablo. Pero a ver, Claudia, tú ya estabas preparada como profesora de inglés.
¿Eso no te capacita para enseñar español? Te capacita para la metodología. Hay que entender que, por ejemplo, para enseñar, la educación requiere primero de vocación, si te gusta, mucho mejor, claro, porque puedo entender que pues no te queda otras oportunidades más que enseñar, ¿sí? Ya sea español o sea en matemáticas, lo que suceda, ¿no? Entonces, si está en ti la vocación de enseñar, eso es una gran ganancia. La mía estuvo desde que yo tenía como 4 años y que ponía a mis hermanos a hacer tarea, ¿no? Desde niña sabía muy bien que quería ser profesora. Maestra nata, exactamente, ¿no? Pero sí, a mí me sirvió la licenciatura que hice en la enseñanza de inglés para comprender cómo cómo se adquieren las lenguas, cómo aprendemos una lengua desde que somos niños desde que somos niños, por ejemplo, y cómo enseñarla, sí. Pero me dediqué más que nada a analizar el inglés, a aprender el inglés, a conocer la gramática del inglés, a ponerle nombre a la gramática de inglés y entender cómo enseñarla a alguien que nunca había tenido inglés y cómo enseñar en inglés a alguien que ya tenía un poco de inglés. Entonces me fui por básicos, intermedios y avanzados. Sabía esa parte. Tenía la metodología, ¿no? La manera de hacerlo, cómo crear actividades. Sí, tenía esa preparación. Pero como hablante de español, pues no, porque aunque tenía esa parte el reflexionar en mi propia lengua, el conocer, sí, tenía un conocimiento muy bueno sobre la sintaxis, la morfología, y la pronunciación y la fonética, la fonología del español, porque eso estudié dentro de mi licenciatura y también de la preparatoria. Si ustedes recuerdan su profesora de lectura y redacción, bueno, eso es lo único que les tengo que mencionar, ¿no? Y yo tuve una excelente profesora de lectura y redacción que me hizo sufrir con los acentos y con todo lo demás, ¿no? A que le debo una buena ortografía. Pero y sí, aprendemos los que tuvimos la oportunidad de estudiar español en México, aprendimos a poner acentos, aprendimos a analizar un enunciado del sujeto, predicado, el verbo, el complemento, el artículo. Muy bien, sabíamos cómo se llaman las cosas, pero al momento de enseñarla es un reto porque tienes que ponerte en el papel de la otra persona, ¿no? Dices, no, pues es que ¿por dónde empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo, no? Sí, como que no estamos acostumbrados a ver nuestra propia lengua materna como algo desde fuera. Claro. Exactamente, nosotros simplemente usamos, o sea, a ningún niño le enseñan el español, decir, bueno, vas a usar un verbo y vas a usar un sujeto y vas a usar un predicado, no solamente lo usamos, ¿no? Y es muy interesante aprender qué vamos aprendiendo primero, ¿no? Las lenguas son generalmente nominales, vamos aprendiendo primero sujetos, ¿no? Le vamos poniendo nombre a todos los objetos, personas y cosas y personas y animales que vemos, ¿no? Y los verbos, que son acciones, van poco a poco acomodándose, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, te pones a analizar, bueno, ¿cómo puedo empezar? ¿Por dónde empiezo a enseñar mi lengua, no? Sí, tienes que reflexionar mucho. Si no has tenido la oportunidad de tener una preparación para entender cómo se aprende la lengua española y cómo se enseña, sí te lleva tiempo, ¿no? Te tienes que documentar, tienes que buscar. Mi primera sugerencia es búsquense un libro de español en este país. Hay unos que se llaman Spanish for Dummies, por ejemplo, y simplemente conozcan cómo se propone, ¿no? Yo empecé así también, o sea, yo empecé así con el español, porque no tenía mucha idea. Sí, tenía cierta orientación, es que se lo tengo que admitir, tenía orientación por lo que estudié, sí, por la licenciatura que hice en enseñanza de inglés, pero ya al reflexionar mi propia lengua y al decir, bueno, ¿qué va primero? Pues no puedo llegar con mis verbos y estos, yo como, tú comes, él come, no tiene sentido, así no. Y vas poco a poco aprendiendo, ¿no? Y te vas documentando y te vas formando, ¿no? Aunque ya tenía yo una licenciatura en enseñanza de inglés, tuve que hacer algo más, unos estudios más serios en la enseñanza de español, sí, porque no era nada más así. Sí puedes aplicar las mismas metodologías, el cómo enseñarlo y qué actividades promueven más la lectura, la redacción o la parte oral, el vocabulario. Claro que puedes transferir eso. Sin embargo, el cómo presentar
tu lengua. Ajá, ¿cómo hablar de gramática? O sea, ¿cómo hablar de gramática? ¿No? Bueno, Eso es. Si me lo permites, Claudia, voy a aprovechar para hacer un comercial. Por supuesto. Y comentar con nuestro público que la UNAM, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, ofrece actualmente una variedad de programas destinados a formar profesores de español. Entonces, si algunas de las personas que nos están escuchando están interesados, los invitamos a que se acerquen a la UNAM Chicago, a que nos visiten, ya sea aquí en persona o visiten nuestro sitio web, para que se enteren de la oferta que hay, porque tenemos diplomados, tenemos cursos, tenemos incluso hasta un programa de posgrado, que es una especialización en enseñanza de español como lengua extranjera, que pudiera ser del interés de todos ustedes. Entonces, gracias a Claudia, que nos compartió su experiencia formándose como profesora de español, creo que todos los que nos dedicamos a esto sabemos que es un camino muy largo, que la lengua en realidad no es algo que uno pueda decir en algún momento, ya sé el español, ya sé todo el español. Es un aprendizaje de toda la vida. Todos los días podemos seguirnos encontrando con nuevas formas de hablar el español, con nuevas palabras. Como mencionaba Claudia al principio, aquí en Chicago tenemos español de diferentes regiones del mundo. Por eso un poco el nombre de este programa, Voces del Español, porque el español tiene muchas voces, desde Argentina hasta Canadá habrá personas que hablan español. Tenemos también aquí a los puertorriqueños, a los dominicanos, a los caribeños, a los mexicanos de diferentes regiones de México, que también es muy variado. Entonces, realmente el aprendizaje del español pues no se acaba nunca. Y la buena noticia que les podemos dar, yo creo, Claudia y yo, es que es un camino que se disfruta muchísimo. Muchísimo, sin duda, sí, el que puedas tú compartir tu cultura, la cocina, la comida, los alimentos, todo lo que nos hace ser mexicanos o que te hace ser latinoamericano o que te hace ser hispano. Sí, en este país. Así es, toda la cuestión de la cultura y de la identidad, de quiénes somos y cómo somos, ¿verdad? Que es realmente lo que nos motivó a hacer este programa, ¿no? Hablar sobre cómo la lengua nos determina culturalmente y cómo nos da identidad y cómo nos da muchas otras cosas más, entre ellas trabajo, ¿verdad? Que nos ha dado trabajo a nosotras. Pues muchas gracias a todos. Con esto vamos a terminar este interesante programa. Muchas gracias a Claudia por su interesante participación el día de hoy. De nueva cuenta, pues los invitamos a que entren a la página de Spanish Public Radio, a la página de UNAM Chicago, a que se acerquen a nosotros y que si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen sugerencias sobre temas que quisieran que tratáramos en este espacio, pues vamos a estar muy contentos de recibir sus noticias, porque realmente este programa pues es para todos ustedes, para todos nosotros los que hablamos español en los Estados Unidos. Muchas gracias y hasta la próxima.